Listo. Bueno, vamos para el episodio número 67 de esta serie sobre educación que estamos realizando y pensando la educación más allá de la escuela, ¿cierto? Estamos hablando de la educación en un sentido amplio, del florecimiento de las personas, de las comunidades. Estamos hablando de educación y hablamos de abundancia educativa, hablamos de todas las cosas que están alrededor de la educación, no tanto de la escuela y de las clases, sino como de la sociedad. Para hablar de la sociedad que queremos, necesitamos hablar de educación, porque muchos de los problemas que tenemos a nivel humano, social, muchos de ellos son problemas de educación. Entonces, viendo eso, pues desde principios de este año hemos estado como reuniendo amigos, personas, líderes, artistas, investigadores para conversar, para volver a vernos, para actualizar lo que cada uno está haciendo para embellecernos, ¿cierto? Yo creo que la conversación es una de las bellas artes y es algo gratuito y es algo bonito. Entonces estamos acá con Milo Cavieles. Bienvenida, Milo, a este encuentro. De acuerdo, Andrés, muchas gracias. Qué bonita invitación. Un gustazo estar aquí y pues para acompañarnos y para hablar de estas cosas que parecen tan cualquier en el cotidiano, pero que son como tan fundamentales precisamente eh, para podernos llevar bien y vivir Mm. una vida bonita. Bueno, Milo, entonces una de las cosas que estamos viendo, pues estamos hablando del futuro, pero el futuro no es algo que esté allá adelante, sino que el futuro, la idea que tenemos acá del futuro es que ya el futuro ya está en nosotros y está ahí. Y muchas personas, esa educación del futuro pues necesita la co-creación y la organización de la sociedad, de las personas, de los colectivos, y eso es lo que estamos intentando acá. Y también vemos que para diseñar eso y armarlo, porque esto es una idea que está ahí naciendo en mí como una florecita bonita de un prototipo de educación en América Latina, pues entonces nos estamos preguntando que antes de ir al futuro, pues tenemos que ir es a nuestras trayectorias de vida, nuestras memorias, nuestros aprendizajes, porque tenemos que recoger un poquito las semillas más poderosas de nuestro proceso educativo, de una manera pues más ecosistémica, no pensando tanto como en la escolarización, sino pensando en todos los espacios donde uno aprende, en una educación más expandida. Entonces te invito a un relato que tú lo construyas alrededor de tus aprendizajes, de dónde vienes, cómo te has formado, cómo ha sido como algunos hitos importantes en tu historia de vida que sean importantes para esa educación del futuro. Bueno, pues em, no sé si a manera de relato precisamente, pero escuchándote con el planteamiento que realizas y la introducción, hablando de la educación, como que es algo que siempre se ve como un tema, primero que todo, y se ve un tema como muy supeditado a la institucionalidad. Cuando pues vemos que realmente la educación es algo, es un ecosistema muchísimo más amplio que se desarrolla pues en la vida misma, ¿sí? La vida misma como pues como el mundo, sí, como el mundo en el que vivimos, no es algo que vivimos solamente en una escuela o en una institución, sino que es el mundo en el que vivimos. Entonces, ya comenzando por ahí, esa perspectiva de lo que podemos llamar educación es algo que, pues, que es necesario replantear o volver a mirar, ¿no? Volver a mirar con un lente precisamente mucho más integrativo, mucho más realista también, Mm, eh, pues porque no es algo que dependa de una institución o de un gremio en particular, sino que es algo que nos compete pues a todos como comunidad, desde todos nuestros roles y pues en todos los espacios donde nos desarrollamos. O sea, la educación no es una cosa tan limitada, ¿no? Está muchísimo más desarrollada pues en la cultura, que es la que finalmente nos hace como sociedad. Entonces, este otro tema de, del futuro, del presente, de las raíces, siento que entra a ser parte pues de esa nueva observación o de ese volver a observar, ¿sí? Esa dimensión del tiempo, porque pues en un punto esto de pasado, presente y futuro es solamente una ubicación imaginaria, eh, porque lo que encontramos como ayer, como hoy y como mañana
si lo vemos desde lo fundamental, pues casi que encontramos unos fundamentos iguales, como los mismos fundamentos, ¿no? ¿Qué nos hacía vivir bien antes? ¿Qué nos puede hacer vivir bien ahora? ¿Y qué nos podrá hacer vivir bien en el futuro? Son unos principios de vida que son, básicamente, digo yo, siento yo, como los mismos. O sea, lo que diferencia el pasado, el presente y el futuro quizás son las formas, quizás la tecnología, quizás es, no sé, como otras cualidades, pero finalmente lo que hace que algo funcione es lo que está por dentro, que es cómo es la gente, cómo somos las personas, ¿m? Antes, hoy o mañana. Entonces, por supuesto, los de hoy nos estamos preguntando por el ayer y porque queremos un mañana, construir un tipo de mañana. Mm, pero los de ayer se estaban preguntando también por el mañana y por el ayer. Entonces es como una situación dentro de una línea de tiempo, pero si pasamos a la visión como global, que tiende ya a ser algo más redondo, digo yo, como cómo se siente el tiempo viéndolo como un círculo y no como una línea, ¿sí? Mm. Entonces, no sé, aparece otra forma de hallar esos valores, de hallar ese corazón a partir del cual queremos desarrollarnos como sociedad, como cultura y cómo queremos educarnos también. Y Milo, me gustaría que de pronto nos contaras un poquito de tus experiencias previas a lo que estás haciendo actualmente, tus proyectos con la danza, cómo ha sido como tu formación y cómo han sido tus aprendizajes y tu relación también con con la educación, ¿sí? Sí. Mm. Em, Experiencias previas. Bueno, mi formación profesional, digamos, el título institucional es en educación física, es en pedagogía de la educación física. Siempre estaba como muy orientada al tema cinético, al tema del movimiento, del cuerpo, pues, de la expresión a través del cuerpo, en el cuerpo. Em, Al mismo tiempo que estaba estudiando la carrera, pues aparece para mí el grupo de danza de la universidad, digamos que empieza como a concretarse un poco más una disciplina en torno a la danza. Si bien en el colegio, en la escuela estaba como por los alrededores y pues siempre terminaba metida en los grupos de las niñas, en expresión artística, gimnasia, artes marciales, bueno, cosas de movimiento, pues como que no era muy evidente para mí que esto era una forma de vida, ¿sí? Y pues en mi familia no somos artistas específicamente, entonces, bueno, fue como un poco algo silvestre, digo yo, siempre ese término me gusta mucho porque es como siento que han sido las cosas para mí en relación a las artes y a la danza, y bueno, lo asociado a este camino de la danza, que vienen siendo pues otros componentes también artísticos. Entonces como muy silvestre, muy como por ahí Mm. apareció. Y bueno, pues la carrera de educación física siento que fue un espacio, un tiempo de formación que me ha dado muchísimos elementos valiosísimos para la danza también. em, pues que se ven en el aula de clase, por supuesto que es como que el sistema, la formación como profesional no termina cuando termina la carrera y tampoco termina cuando empiezo a dar clases de danza, para nada, sino que es una formación constante. Y en el tema específico de la danza africana, pues un poco también es similar, ¿no? O sea, como que estamos en Colombia, donde pues encontramos unas cosas ya como, como normalmente encontramos unas cosas, pero el tema, por ejemplo, de la danza africana es algo pues extraño, un poco extraño entre comillas, porque pues por supuesto que está la presencia muy clara de la comunidad afrodescendiente, afrocolombiana, con su identidad, con su
sus particularidades y su especificidad en cuanto a las artes también, cultura, bueno, pero vamos a ver esta dimensión de las artes como algo muy definido. Mm, Sin embargo, cuando uno se remite a la danza africana de África, pues encuentra que es como algo muy desconocido, ¿sí? Como algo que uno no ha visto antes, formas muy diferentes, sonoridades muy diferentes. Ya con el tiempo empiezas a entender, como a descifrar unas raíces, como a entender unas matrices que hay allí, pero para mí, por lo menos, ha sido un proceso que se ha dado a lo largo del tiempo, no ocurre en la primera, ¿no? Es como, estoy escuchando, vamos a decir, el ritmo soco, uy, sí, ¿cómo encuentro los patrones de, no sé, vamos a decir, el curulao, por decir algo, en el soco? No es algo como que sea tan fácil de identificar y de hallar, ¿sí? Es como en el tiempo. Entonces, también el asunto de la aparición de la danza africana para mí fue como, esto tan raro, tan bonito, pero tan raro, ¿no? Pero antes de eso, eh, ahí había una aparición también de la danza afrocontemporánea, que es menos raro, pues porque es algo que es una simbiosis, vamos a decir, una integración entre la danza africana tradicional y la danza contemporánea, por decirlo en términos muy amplios y muy generales, pero precisamente que por ser algo que nace de una relación vamos a decir, de dos mundos, pues también puede viajar más rápido, porque es más ligera, más ligera. Y puede ser por eso un poco más familiar. Entonces, bueno, sí llegaban cosas un poco más de danza precontemporánea acá en Bogotá, y es por ahí, más o menos, como el primer asomo, y eso conduce con el tiempo pues a la danza africana tradicional. ¿Mm? Entonces, pues es una flor bastante particular, poco común, ¿sí? Y asimismo, em, pues se encuentran vamos a decir, en un territorio donde es novedoso, ¿no? Por más que hay comunidad afro, la danza africana sigue siendo pues algo novedoso en cuanto a su forma. eh, y igual es importante decir que este aspecto del que estamos hablando es el aspecto más bien artístico, ¿sí? Pues porque detrás de ello o de la mano o a través de ello, pues está toda la historia, ¿no? Toda la historia que pues ya es un ámbito de una dimensión pues mucho más gruesa, con un sentido que abarca muchas cosas distinto, em, y pues que merecería unos espacios con unas pautas pues muy diferentes para la conversación. Yo quisiera aclarar que estamos hablando pues desde esta dimensión de las artes, de una persona pues que se ha desempeñado en su vida desde el movimiento y desde el cuerpo. Hmm. Cuando se habla de África, es como un continente también que, pues yo, a mí que me gusta mucho la música, yo siento como una diversidad demasiado amplia, igual que pasa en Colombia también a nivel de lo musical. ¿Y cómo lo aprendiste? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿A qué partes de África? ¿Cómo fueron tus maestros? ¿Cómo fue esa relación con eso? Porque me parece que me gustaría conocer cómo fue ese flechazo con lo africano y cómo lo aprendiste. ¿Cómo fue esa experiencia? Total, Mm, flechazo, así. mm, em, Flechazo, flechazo. Pues como era tan extraño tener información y maestros aquí, a partir como de la inquietud de varias personas, empezamos a hacer una búsqueda muy autodidacta también, porque pues tú sabes, el todopoderoso YouTube que te da mm. todo lo que buscas, pues empezamos por ahí, ¿no? Como, bueno, esta inquietud y tal, y empezamos algunas personas, viniendo de esta historia de lo afrocontemporáneo,
en Bogotá empieza a dar unas clases fusionadas el maestro Jairo Cuero, que ha sido uno de mis maestros en la danza. Antes de él estaba en folclore con mi primera maestra en danza, que es María Abad Valencia, eh, y allí estuve, ella es quien detecta en mí, ¿sí? Me dice, mira, pon cuidado a eso, ¿no? Es ella la que me hace dar cuenta que esto es un universo y que esto es un conocimiento y que esto son unas cualidades específicas, que no es solamente para divertirse, claro que uno se divierte, por supuesto, pero que aparte de eso tiene un sentido y tiene una dimensión. Ella es quien me hace dar cuenta de eso y me hace dar cuenta que yo vibro ahí muchísimo, ¿sí? O sea, conscientemente. Bueno, después, entonces, el maestro Jairo Cuero empieza a hacer, él ya daba muchas clases, pero empiezo yo a tomar clases con él en una especie de fusión porque pues, tiene muchísima información y es un crack creando y fusionando cosas. Em, y después de un buen periodo de tiempo con él, pues nace estas ganas de saber qué más hay, ¿no? ¿Qué más hay? Y precisamente aparece una chica latinoamericana, chilena, que había estado en Guinea, aparece así también en Bogotá y tomo un taller con ella y yo digo, ocurre el flechazo, digo como, por favor, o sea, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace? ¿Dónde tengo que ir? Todo, ¿no? Como que es un bowl allí de pasión, energía, de ganas, de un contento que por haber encontrado algo como eso, que me animó tanto. Bueno, ese es como un momento que marca una dirección específica y desde ese momento yo empiezo a soñar con ir a África, ¿sí? Pues porque antes de eso, pues yo por lo menos no sabía de una persona que hubiese ido en contemporánea, que hubiese ido, ¿no? Porque pues si hay otras historias de personas que fueron hace pues unas décadas, pero digamos contemporáneo, que uno lo viera como uno y decir, mira, entonces lo ves cercano, lo ves más posible. La intención era ir a Guinea, pero empezaron a darse las cosas para ir a Senegal. Entonces, pues yo dije como, bueno, pues si es Senegal está bien, ¿no? Pero no sabía hablar francés, o sea, tampoco conocía mucha gente, eh, no tenía ni idea cómo uno iba a estudiar allá. Entonces, mi gran amiga, hermana de la vida, Conisec, había estado en Senegal unos años antes y me contactó con dos personas, un bailarín y, sí, un bailarín, no, ella me contactó con una persona, que era un bailarín del Ballet Nacional de Senegal. Y luego, por otro lado, por eso te digo como que todo se dio así, estando en la tabla, me encuentro con una española en medio de una celebración extática de danza, o sea, no nos conocíamos nada, estaba sonando un ritmo buenísimo y yo me fui en el ritmo. Cuando abro los ojos, la veo a ella bailando delante de mí en la misma circunstancia, en la misma frecuencia, y fue como, bueno, ella me contactó con otro senegalés que era guía turístico y hablaba español. Mm, maravilla. Entonces, maravilloso, o sea, no, de la nada aparecen como cosas muy, muy, muy claves, y bueno, se dan las cosas. Finalmente, puedo venir a Senegal, pues todo esto, quiero decir, es como a partir también, pues, de trabajo, de los ahorros, de los esfuerzos, ¿no? De los préstamos, de las deudas, para lograr venir. Y pues fue un viaje, todavía me late el corazón muy duro porque fue un momento muy, muy especial por muchas cosas, aparte de que era la primera vez de estar en África y eso es una emoción demasiado inmensa.
traspasa la vida de uno y quién sabe cuántas otras cosas más, ¿no? Eh, pues también venía como de la pérdida de mi padre. Entonces fue como todo muy allí y fue un viaje en que yo sentí todo el tiempo mucha protección, mucha protección. No solamente hablando como de la sensación de sentirme acompañada por el espíritu de mi padre, sino también a través de muchas cosas que pasaron allí. Es decir, llegué a un barrio popular, sí, y mi intención era pues rentar un cuarto y vivir en la casa de una familia y tal. Bloqueé mi cuenta de ahorros, significa que me quedé sin nada allá. Pues prácticamente me adoptan, y empiezo a tomar clases con la promesa pues de que cuando solucione el asunto poder pues retribuir económicamente las clases. Duermo con la mamá de la casa, que además duerme con una niña, entonces somos varios durmiendo en la cama, bueno, comiendo allí, todo, todo, todo muy, muy en un gran abrazo, ¿sabes? Y Senegal para mí ha sido o fue en ese viaje, eso fue un gran abrazo, fue un abrazo cálido, que proporcionó mucha seguridad, mucho cariño, respeto, como mucho abono para muchas cosas en ese sentido. Por el otro lado, pues lo que habíamos visto acá, lo que habíamos logrado como estudiar acá, era más correspondiente a la danza de Guinea. Y pues es como decir que alguien haya estado aprendiendo como las danzas, vamos a hablar en aspectos muy generales, las danzas de Colombia y resulta que llega a Brasil, ¿sí? Sí, unas cosas Claro. te van a funcionar, pero fundamentalmente son lenguajes muy diferentes en cuanto a sonoridad, en cuanto a mecánica o mecanicidad del movimiento. No digo mecanicidad como algo exento de alma, no, sino que son organicidades distintas, ¿sí? Otra cosa, otro lenguaje, entonces fue como un coscorrón decir, como, no, niña, esto no es igual, esto es muy diferente, vas a comenzar de nada, más o menos. Y yo recuerdo que para mí eso fue un poco frustrante, ¿no? Y ahí empecé a entender un poquito, como a ver, entender vino después, pero como a ver que el tema del tiempo era distintísimo. No solo porque las dinámicas cotidianas eran así, como unos tiempos que no dependían del reloj, ¿sí? Sino que en la misma práctica, en los mismos entrenamientos, yo iba por 3 o 4 meses. O sea, no era un buen tiempo, pero no era mucho tiempo para que uno se forme, ¿no? Profesionalmente en algo. Y llevábamos un mes todos los días, de lunes a viernes, con una danza, una. Una danza. Sí, y yo decía, pero cuando cada día, cada semana, por lo menos yo llegaba con la esperanza de que hiciéramos otra cosa. No, pues eso fue un dilema interno, una lucha interna, pues sí, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? O sea, yo estoy aquí, solamente tengo 4 meses y, uy, Dios mío, y todo el esfuerzo que se hizo, y pero ¿cómo vamos a hacer una sola danza? ¿Sí? Pues claro, por supuesto, o sea, digo por supuesto ya ahora, después de mucho tiempo, y es, pues por supuesto, es que hay unas cosas que solo se ganan en la repetición, hay una madurez de las cosas, hay unos puntos. Me cuesta un poco, mm, como digo manosear, porque se usa mucho la palabra energía, ¿no? Pero hay unos puntos de energía que solo se activan en tu práctica constante, y esa práctica implica repetición, ¿sí? La técnica es el movimiento económico y preciso, ¿sí? Eso es, y eso tiene que ver con tu sistema energético. No es que hagas 200.000 movimientos sin ningún orden, ¿sí? Eh, también
con un recorrido que no se entiende, que no continúa uno tras otro, y que eso sea la danza, pues yo lo he empezado a entender como una organicidad, como una organización interna, como que está relacionado con otra cosa, como que tiene una ruta, como que es limpio, efectivo, tiene unos trazos, ¿sí? Y que esos trazos hacen que esté económico, ¿sí? Y que sea preciso. ¿Mm? Y bueno, allí también empieza a aparecer pues todo el tema de la geometría, ¿no? La geometría no es algo caprichoso, no es algo caprichoso. Entonces, quizás no esté explicado de esa forma cuando te lo transmiten y tal, pero si tú como occidental que te gusta hablar de tantos temas y entonces hay una segmentación de las cosas y hay una clasificación de las cosas, pues hay que aprovechar como esta manera en la que somos también para hallar los fundamentos que están allí, ¿sí? Que están allí. Entonces, pues hablamos de la organicidad, hablamos de los fundamentos, hablamos de la técnica, hablamos del proceso, hablamos de la geometría, hablamos de muchas cosas que quizás los maestros, quizás sí, o no necesariamente todo el tiempo, te digan así, pero si tú ves, están allí implícitos y los vas a empezar a reconocer. Bueno, no sé si, no sé Sí. si esa era la... Me gustaría un poco profundizar en algo de, bueno, cuando uno, pues por lo que uno ve acá en Colombia, en las partes tradicionales, música y danza van como de la mano, como que los bailes cantados y también me gusta, algo que también me decía una amiga que está en Europa, que cuando ella se reunía con africanos sentía como una conexión muy profunda y hay como unas similitudes. ¿Tú sentiste esa familia, esa familiaridad también, eso? Eh, con- Totalmente. Me gustaría que habláramos un poquito de esa familiaridad, como que esa conexión que es muy inexplorada, porque pues África, Colombia, pues acá se siente todo el tiempo con la música y uno siente eso, así uno sea blanco, en el palpo mestizo, pues palpita en uno mucho esa energía cuando uno escucha esa música, pues tiene una conexión como muy directa con algo como muy ancestral, también muy fuerte, que yo lo siento y que para mí ha tenido como un palpitar muy fuerte en mis procesos educativos. Y yo incluso a veces, como cuando trabajo con maestros, arranco mucho con música y danza. Incluso un estudiante me decía hace poquito que él le encantó un profesor de matemáticas, que él empezó ya a bailar en todo en sus clases y a cantar y que eso le había dado una libertad y había logrado una confianza y una conexión con el grupo que no se le había dado nada. Entonces me gusta mucho que viéramos esos dos elementos porque acá son muy fuertes también canto y o la música y la danza como parte como del primer elemento como educativo de conexión con un grupo que genera como un estado de ánimo muy, muy, muy bacano en el cuerpo y es una cosa que se siente como que es muy directa, va muy rápido. Hay unas cosas que se demoran más, pero esas vainas son como una medicina Ajá, muy ajá. directa para cohesionar un grupo, para animarlo. Y bueno, yo lo siento con la música africana y todas las derivaciones en Brasil, en Cuba, acá en Colombia, como que hay una, a pesar de que pues tienen acentos muy distintos y seguramente que técnicas muy diferentes, hay algo como que lo une y yo creo que eso es como África también, está ahí como asentándose. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito de eso, cómo fue, cómo ha sido esa y esa conexión con algo que está más allá, incluso cuando uno lo ve, por ejemplo, en las prácticas de la tambora o el bullerengue, que he podido viajar a esos territorios también, como que va más allá de una presentación, como que envuelve también el espacio de la expresión, cosas más también a nivel de lo comunitario y de lo espiritual, que no se agotan solamente en una tarima o en... Me gustaría que profundizáramos un poquito en eso, si de pronto viste también eso en África, sí, o cómo lo sientes tú. Mm. Es muy emocionante, ¿no? Hablar de eso y sentir todo eso imaginar también, porque mucho de lo que nos emociona es nuestra propia imaginación también al respecto de lo que es África y de lo que es la ancestralidad y todo eso. Digo esto porque, pues por supuesto, o sea, sabemos que está allí y cada vez sentimos que está más cerca o que la sentimos
más presente, pero sabemos también muy poco. Entonces, hay un aspecto que juega mucho al hablar de África y es la imaginación que podamos tener, los supuestos que podemos tener sobre África. eh, y bueno, es que es una mezcla de cosas, por eso es como tan fascinante y emocionante, porque por supuesto, tampoco es tan desconocido, o sea, como que sí nos suena familiar, de alguna manera nos suena familiar siendo blancos, mestizos, criollos, latinoamericanos, no sé cuál es el término que nos designe, porque pues todo, ahora todo tiene un nombre, ¿no? Es importante para muchas cosas, siempre y cuando ojalá no sea pues para seguir desintegrando, ¿no? Sino para reconocer la diversidad. Em, entonces, siendo cachacos o criollos o blancos o mestizos, o bueno, lo que también es cierto es que en el territorio colombiano pues hay una gran presencia de la comunidad afro, ¿sí? Hay una buena parte de afrocolombianidad, y cuando no es un territorio específicamente afrocolombiano, pues hay presencia afro, y la música. La música es algo que nos ha permeado en general, ¿sí? Por más que, por ejemplo, no sé, acá no bailemos mucha champeta, pues se escucha la champeta, uno tiene una idea de qué es la champeta y cosas así, así como con otras sonoridades. Entonces, no es para nada algo desconocido. O sea, uno puede tener una filiación emocional con la sonoridad sin sin haber bailado ni nada, ni tener ningún conocimiento, pero pues se escucha, lo escuchaste, es familiar para ti y eso está ahí impreso, sin hablar de la memoria remota o de la ancestralidad, no sé cómo, bueno, son términos que también eh, empiezan a necesitar nuevamente como una atención sobre esos términos que usamos, y pues porque implican muchas cosas, ¿sí? Implican muchas cosas. Y bueno, también estamos en un cambio de paradigmas para muchas cosas. Estemos yendo en la misma dirección o no, estamos teniendo un cambio de paradigmas. Entonces, hay un ruido que me distrae un poquito. Entonces, pues no es para nada desconocido, y sin embargo, claro, cuando ya vas como directamente allí, pues no solamente no es desconocido, sino que además te das cuenta que eso fue una ventanita para ¡pum!, un mundo amplísimo, súper polifónico, polimorfo, ¿sí? Y entonces allí es cuando esto que uno siente de que hay una conexión, de que son más cosas, de que no son unos únicos elementos, sino que están, no me acuerdo el término que usaste, pero que están relacionados, que están conectados. Pues claro, porque la diversidad es un principio, Mm, ¿sí? Digamos, orgánicamente es un principio. Y pues no es que sea un principio exclusivamente de África, pero sino que es un principio de la vida. La diversidad es un principio de la vida. Sí, y por supuesto, pues antiguamente, se dice que antiguamente, pues los sabedores, los sabios de todas las culturas, pues estaban mucho más en esa conciencia de esa diversidad y de esa interrelación en la diversidad, ¿no? Que también siento que hay que observar con tranquilidad y con detenimiento el tema de esa conexión, en el sentido que em, es una relación, es una interdependencia, pero no es una codependencia, ujú, ¿sí? Es decir, por supuesto vemos canto, danza, música, cultura, historia juntos. mm, Sin embargo, son disciplinas, cada una tiene sus pautas, cada una tiene sus cimientos. Entonces, es como
desde dónde vemos las relaciones y también habla de nosotros, cómo estamos Mm, acostumbrados a relacionarnos, ¿sí? Y muy inconscientemente, cómo nos relacionamos, si lo hacemos de una manera de interrelación mm, o de dependencia, ¿sí? O de dependencia. Porque, o sea, es completamente diferente, sí. ¿sí? No es que Entonces, uno no pueda hacer sin el otro. sí. Entonces tú llegas de allá y bueno, pues con muchas transformaciones y empiezas acá como a abrir espacios para ese trabajo y me gustaría un poco que nos cuentes eso, pero también esa parte de de pues el plus también que tiene la danza y el trabajo con el cuerpo en esos tiempos que parecen erradamente virtualizarse tanto y la educación tiende como mucho a ese escenario y como que el cuerpo tiende como a quedarse un poquito en un estado más de sedentariedad. Por eso me parece muy importante tener en estas conversaciones. Tú eres la segunda bailarina de esta conversa, la otra fue Delmira Maza, con la cual estuvimos hablando también sobre sus enseñanzas, sus prácticas, y siempre me parece muy interesante lo del cuerpo en estos tiempos donde, como te digo, los niños no solo, a veces se piensa que es como un aprendizaje en las escuelas es muy fuerte, la parte corporal en los primeros años, primera infancia es muy trabajo del juego, pero eso va pasando en el espacio adulto y se va un poco como deteriorando. Entonces me parece como por eso muy clave tenerte aquí para poder hablar un poco sobre la importancia del cuerpo. Y una cosa también que tenía para preguntarte, no sé, loco, con cuál quieras empezar, es el rol de la mujer a veces en las danzas y en la música y en la cosa tradicional a veces hay unos roles muy precisos y recuerdo haber hablado también con otro chico de Urabá hace poco en este programa, con Urabá, que trabaja también mucho la parte de las danzas allá en Turbo, con el bullerengue y todo eso. Y se están dando unos debates muy fuertes en una presencia también del movimiento LGBT también en estos grupos tradicionales, cuando a veces los roles de que esto se baila, porque esto lo hace la mujer, esto lo hace el hombre, y se tiende un poquito como a cambiar un poquito o a abrir esas dinámicas para una recreación más amplia y más abierta de esas tradiciones que a veces son como muy precisas en los movimientos. Entonces, no sé cómo tú ves esa parte también en relación danza, género, como que nos podrías hablar también, que me parece una entrada también chévere que quería hablar contigo. Mm, Claro, uy, son tantas cosas, Andrés, por eso ya estoy viendo que una hora es muy poquito para hablar de tantas cosas tan emocionantes y tan interesantes que pueden salir. De lo anterior me quedó sonando algo que siento que hay que decir y precisamente cuando me preguntabas el tema de la ancestralidad y tal, pues para mí una de las cosas que son, que al mismo tiempo están ligadas con este pasado, presente y futuro y tal, es precisamente esto de la diversidad. ¿Sí? Siento que es un principio, o sea, no es que sienta, o sea, se ve, mm, reconozco que es un principio. Entonces uno puede decir que es un principio ancestral, uno puede decir que es un principio del futuro. Ahí es cuando te digo que pues los principios son los principios independientemente de la época, ¿sí? Eso es lo que los constituye como principios. mm, Entonces, esto de la diversidad y de la relación armónica para aportar desde las, como de los diferencias intrínsecas, que ese es precisamente el gran valor que tiene la diversidad, claro. ¿sí? Em, uy, tantas cosas. Entonces, vengo para acá, bueno, inician los espacios, hay como que oficialmente inician los espacios de las clases, ya como con la tranquilidad de haber ido y decir como, bueno, pues para mí eso era importante, como que sentía que había un aval allí, ¿sí? Para poder venir y decir, bueno, estoy dando estas clases, ¿sí? En el hecho de viajar y estar allí con los maestros, bueno, estuve varios maestros, todos muy hermosos, todos, de todos aprendí cosas fundamentales, ya te decía, ¿no? Que yo no sabía hablar francés ni nada, entonces ese era otro punto que me decías, el cuerpo.
Entonces, ver desde las cosas que pasaban en el cuerpo, cómo era la comunicación con ellos, qué podía yo aprender de ellos, eh, y cómo era que ocurría a través de esa forma de percibir, porque lo otro es que nosotros estamos muy acostumbrados a operar desde aquí, o sea, a operar desde aquí, pero esa es una forma de comprensión de las cosas, Mm, ¿no? Cuando dices, qué chévere trabajar desde el cuerpo primero para iniciar otro trabajo, no sé qué, y lo que la gente me dice y tal, pues mm, claro, porque es que una cosa es lo que pasa en la mente y otra cosa es lo que pasa en el cuerpo. La memoria de la, vamos a hablar de la razón, porque pues también siento que hay una diferencia que normalmente no notamos cuando hablamos de la mente y cuando hablamos, decimos mente como refiriéndonos al proceso racional, ¿sí? Entonces, una cosa es cómo experimentamos el mundo a través de nuestro proceso racional y otra cosa es cómo experimentamos el mundo a través de de nuestro cuerpo y lo que sucede en una y otra. ¿Qué pasa con el ser cuando está en un proceso meramente mental? ¿Y qué pasa con el ser cuando está en un proceso que implica su corporalidad, su materialidad, ¿no? Porque es que la memoria no, la memoria racional es así, es una cosa pequeñísima en relación, pues como a una memoria, vamos a decir, general o vamos a decir total, porque la memoria está en el cuerpo también, ¿sí? Y lo que alcanza a operar a través de la razón, de alguna manera es limitado, ¿sí? Bueno, esto es otra cosa, esto es también cosas que han venido aclarándose en el tiempo, en la práctica, en escuchar, en ver maestros, bueno, en el proceso de la experiencia de estar en este camino y es pues entender que tenemos muchas formas de percibir, muchas, y la corporal es una herramienta vastísima. Lo que pasa es que no nos hemos desarrollado en esa percepción corporal, desde esa percepción corporal, y por lo mismo casi no usamos esas herramientas, ¿sí? Aparte de la racional, corporal, pues también hay otras. Quisiera decir que en este camino del movimiento, pues claro, un pilar fundamental es la danza, el movimiento artístico, la danza africana específicamente, pero también al mismo tiempo ha habido otros espacios de movimiento y de conciencia de movimiento que han aportado también a esa construcción de esta perspectiva que tengo de mi práctica. Sí, como yoga y otras cosas, otros textos y otras prácticas. Entonces, esto del conocimiento a través del cuerpo, pues por eso es como tan impactante y por eso es tan conmovedor también y por eso la gente dice, uy, no sé qué pasa, pero algo pasa conmigo, algo diferente pasa conmigo, pues porque estamos removiendo, estamos activando, estamos actuando a través de otras memorias, ¿sí? A través de otros filtros, vamos a decir, como con otras herramientas que salen un poco de la cabeza y uno se permite echar mano de otras cosas que están en su sistema. Bueno, y la intuición y la imaginación y todo eso también son dimensiones que para nosotros todavía, incluso mucha gente dice como, eso es como inventado, ¿no? mm, Pero somos un sistema increíble que poco nos hemos explorado. Entonces, hay una sobreexploración de este mecanismo y hay una mm, subestimada exploración de lo otro. Entonces, por eso es como tan importante el trabajo de cuerpo y por eso quizás en unas nuevas educaciones o en una nueva forma de percibir la educación extra institucional, porque es importante que nos demos cuenta de eso, mm, es incluir la presencia de la expresión a través del cuerpo y del hacer a través del cuerpo, totalmente. Y la imaginación hay que explorarla muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, vienen las clases, ya tengo una noción distinta, que igual se ha venido transformando en el tiempo porque pues se trata de eso, nunca es un producto terminado.
Mientras uno esté vivo, nunca es un producto terminado. De eso se trata. Mm, Entonces, bueno, las clases también se han venido transformando. Por supuesto, no es como que las clases y se llenó el salón. No, ha sido una cosa de persistir también, claro, de contar pues como con muchas condiciones alrededor para decir, estoy dando unas clases y que esto surja. Viene luego este tema de la acción o la presencia femenina o de la mujer en, en, en la danza, vamos a decir, o en la danza africana, porque bueno, esto es otra cosa, ¿no? O sea, una persona que no es de la comunidad afro, que está dando clases de danza africana, como de dónde salió el personaje, qué tiene para decir, ¿no? ¿Cómo es que está hablando de estas cosas? Bueno, son como muchas cosas. Por eso el énfasis también en decir, bueno, pues mi camino ha sido este, también doy crédito y mi posición es sobre mi camino en esto, mi camino de vida en esto. No pretendo en ningún momento decir que soy eh, la transmisora, no, me parece que eso es un tema y una realidad muy delicadas que merecen pues todo el cuidado del mundo, mm, ¿sí? Y que no me corresponde a mí, digamos, como artista del movimiento, tomarme la palabra. Si a claro, mí me piden una opinión, yo doy mi opinión desde mi existencia, claro. ¿sí? Pero no me puedo tomar la palabra por una comunidad, por una persona, menos cuando no me lo ha pedido, ¿no? Porque pues cada persona, su poder es su propia voz, Mm. ¿sí? Cómo se han nutrido esas metodologías, digámoslo, con los viajes, con las experiencias que has tenido? ¿Cómo es una metodología tuya para el trabajo con nosotros? Y de pronto ahí lo puedes conectar también por el tiempo también que tenemos, que es corto con la danza al mar. También un poco de esa experiencia y de ir conectando ahí punticos para que vayamos como... Esto se pasa muy rápido. Yo sabía que esto era rápido, entonces Sí, vamos esto a es dar como un un mar, abrebocas. Esto es como apenas como las primeras pinceladas, pero apenas pues sabemos y con todos los programas nos hemos dado cuenta de que esta es como la conexión inicial, pero ya nos veremos y ya estaremos pensando algunos encuentros presenciales también y algunos para los que están lejos virtuales para ir siguiendo desarrollando cómo puede nutrirse esta universidad del futuro. con todo el gusto. Vamos a dar unos 10 minuticos más, si es posible, pues bueno, yo me acomodo por allí con ciertas cosas, Bueno, como para no cerrar así como tan abruptamente. Pues lo que he venido entendiendo de los viajes es eso, o sea, como sí, nosotros somos diferentes, tú eres diferente a mí, pero eso no significa que no podamos compartir o generar unos espacios de intercambio y de interrelación sanos, amenos, sí, que nos hagan crecer a ambos, claro. ¿sí? Hay un tema de respeto por la diferencia que es esencial. Volvemos al punto de la diversidad, ¿no? Mm, ¿Cómo no pretender que esto sea igual a esto otro? ujú, ¿Sí? ¿Cómo no pretender que esto sea igual a esto otro y que tenga que funcionar sobre las mismas normas? Digamos que en una medida esto es así. Luego, culturalmente, pues también pasan muchas cosas. O sea, el ser humano, donde sea que habite en el planeta, tiene que mirar sus sombras, ¿sí? Porque esta es otra cosa, ¿no? Estamos hechos de luz y sombra, más o menos. mm, ¿Mm? Entonces, bueno, pero como que esencialmente, ¿qué me funciona y qué me inspira? Pues este tipo de cosas, como el respeto por la diferencia, por la diversidad, las ganas de comunicarse. Eh, eh, Aprendí con alguien muy cercano para mí en Guinea, que fue el segundo viaje que hice. Esta anécdota nunca la he contado y es como solamente una mención y es que él alguna vez se enojó mucho porque alguien estaba comparándole. Entonces decía, pero no entiendo por qué comparan.
¿Por qué van a compararme con otra persona? ¿Por qué están comparando con otra persona si es que somos tan diferentes? No hay razón, no hay razón de ser en una comparación. Lo sentía súper violento, ¿no? Precisamente porque una comparación pretende que una persona encaje en un molde de otra. Mm, Eso es algo supremamente agresivo. Uno lo normaliza y uno crea estándares y va comparando en la vida así, deportivamente, pero no tiene ningún sentido. mm, Es muy agresivo, es agresivo al ser de otra persona. Pero yo no entendía eso en ese momento, ¿no? Como que yo lo veía enojadísimo y como, obviamente no se quedó ahí el resto de sus días, pero era como muy claro con mm, eso. Y yo, después de mucho tiempo vine a entender, pues, porque uno entiende cosas dentro de un sistema, no cosas aisladas. ah, Entonces, bueno, acá hay algo bonito que he observado en el tiempo y es que en Latinoamérica, pues digo Latinoamérica porque es mi entorno más cercano también, aparte de mi propio país, mm, son más las mujeres las que se han acercado al aprendizaje de la danza africana, ¿sí? Por supuesto, hay hombres, pero han sido muchas más las mujeres las que se van y se meten al continente, viven allá. Hubo varias amigas, colegas mexicanas, argentinas que en la pandemia se quedaron encerradas en Guinea, porque pues tú sabes que no podían volar, bueno, mujeres, la mm, mayoría. Sí, y eso también es muy bonito de ver, como de reconocer este impulso desde género, por un lado, mm, como no, dispuestas a cultivarse en otro lugar, a asumir como la diferencia también, como el cambio de las cosas, en esta curiosidad por conocer otras cosas diferentes a lo que uno tiene aquí al frente. ¿Sí? A mí me llama la atención eso. A mí me mm, llama la atención eso, me parece muy bonito. eh, y al mismo tiempo, pienso que esto de los géneros mm, masculino, femenino, vuelve nuevamente a hacernos a observar con qué filtro estamos viendo eso, ¿sí? Porque quizás necesitamos ver ya no desde los géneros, sino como desde las cualidades de la energía, ¿sí? mm, Las cualidades de la energía. Y eso, pues, nos obligaría a hablar de otras cosas o de otra manera en relación a qué estamos diciendo, ¿sí? Bajo qué parámetros estamos hablando y estamos construyendo o mm, como cristalizando nuestras normas de comunicación también, ¿no? Los hombres, las mujeres. Yo siento que eso hace parte del paradigma anterior, sí, binario. ¿sí? Y binario no ni siquiera algo como algo del presente ni del futuro, sino como del recuerdo, o sea, de obligarnos a recordar que, que hay una complementariedad entre las energías, Claro. ¿sí? Y que esas energías no necesariamente para nada, unas son para los hombres, otras son para las mujeres, sino que son energías que necesitamos los hombres, las mujeres o como nos reconozcamos, desarrollar dentro nuestro para para podernos desenvolver íntegramente en Mm, nuestra vida, ¿sí? O sea, esto de que sí, para las mujeres son los sentimientos y para los hombres es la capacidad de producción, pues esto desencadena en una cantidad de desequilibrios para cada quien, mm, ¿sí? Porque nosotras también necesitamos concretar, porque nosotras también necesitamos pensamiento claro, porque nosotras también necesitamos determinación, ¿sí? Que son cualidades de la energía masculina y que normalmente estaban asociadas a los hombres. Pero yo cuando hablo de eso ya siento que esto fue como por allá, lejos, pero todavía lo vivimos, ¿sí? mm, Todavía lo vivimos. O que ellos, que no pueden hablar, no pueden ser vulnerables. ¿Cuánto nos aleja eso de podernos realmente aprovechar, como expresar, como
llevarnos a usar todo lo que somos, ¿sí? Entonces sí creo que esto de, de hombre-mujer o hablar de género hay que definitivamente revisarlo. Eh, Sin embargo, por supuesto, no dejo de ver todas las chicas que han estado yendo a África, ¿no? Aprendiendo y queriendo aprender estas cosas. Y aquí mismo, pues en los salones de clase, normalmente, yo no sé si porque soy mujer, Mm. llegan muchas, o sea, lo que llega normalmente, el 100%, el 95% son mujeres, ¿sí? Entonces, bueno, esto es una observación. No, Allí, pero es importante, ¿sabes? Porque mira que en otro programa que hablé con alguien que trabaja yoga, me contaba que él cuando, bueno, él estudió como en la Universidad Nacional y él encontró que, haciendo la historia un poco de cómo llegó el yoga a Colombia y cómo las mujeres no tenían mucho lugar en esas prácticas, había también una cosa de las castas y de discriminación de género que también se vive todavía en muchas sociedades. Y él dice que curiosamente que los espacios que más se sostienen son por las mujeres en esos espacios, tanto maestras como las personas. Y hay algo interesante también que preguntarnos en estos momentos porque yo siento que con ese trabajo con el cuerpo viene un trabajo también mucho de liberación, también de esas jerarquías corporales que hay y que han sido muy fuertes en el cuerpo de las mujeres. Y yo creo que el encontrar esos espacios de liberación o de reconexión con el cuerpo permiten un poco también eh, relajarse un poquito con todas esas cosas, sobre todo el tema de la vergüenza, que es un tema que tanto en hombres y mujeres, yo lo he venido explorando, es un tema muy fuerte que es lo que realmente hace que eso se convierta en agresión, cuando uno no reconoce como todas esas cosas como de no reconocimiento de su propio cuerpo, de su propio movimiento, de sus propias limitaciones, incluso también porque pues todos los cuerpos son distintos y únicos. Entonces, esa conciencia de esos elementos, incluso de esas mucho del acoso sexual que se da ahorita en lo que participa y que llaman patriarcado es una ausencia de reconocimiento de las vergüenzas sexuales muchos de los hombres, que no reconocen un poco, no, no es por mucho poder, sino por ausencia de poder, por a veces por no reconocimiento, por miedos, por mucho material de sombra ahí. Y eso no se está hablando mucho y entonces yo siento que el trabajo con el cuerpo, incluso ahorita que acá en Colombia empieza a hablarse de los acuerdos de paz, eh, muchos de los psicoterapeutas que trabajaron con personas que vienen del conflicto, que tienen traumas muy profundos, el trabajo con el cuerpo lo ponen como un elemento esencial para esencial. la transformación de la paz y la pacificación de la sociedad. Eso no va a llegar, eso lo decía yo y lo estaba reflexionando, no, eso no va a llegar como con cátedras de paz, sino que eso tiene que llegar con explosiones de danza, de música, de asentar un cuerpo que empiece a liberarse un poco de esas jerarquías, de esos patrones, de esos miedos y en esa conciencia corporal viene un poco ya como la base para que empecemos como a convivir y a coexistir, pero hay mucho todavía, mucho material, y no solamente de los años que llevamos nosotros, sino que incluso desde la colonia, desde esas prácticas que han afectado mucho por eso es muy curioso que, que esas tradiciones milenarias alrededor del cuerpo y la danza en América Latina también tienen ese matiz que han sido cuerpos, que han sido, pero el silbido, el arrullo, el alabado, la ronda, todas esas expresiones también tienen un contexto también como de hacer algo con un peso muy grande de dolor y de sufrimiento que no hay otra manera de hacerse sino como a través de lo corporal. Entonces Claro. yo siento que esa presencia puede ser una intuición, pero que perfectamente nos puede llevar a pensar que también puede ser la liberación y pueden dar los elementos de ahorita que se está pensando en la Comisión de la Verdad, todo eso de cómo llevar esas pedagogías a la escuela. Yo creo que ahí deberían implicarse mucho los bailarines, las bailarinas, la gente que trabaja con el cuerpo, porque es por ahí donde vamos a poder crear ese territorio de confianza, de acuerdo Claro. y sobre todo de manifestación de cosas que son muy duras, el racismo, por ejemplo. Yo creo que una manera para acabar el racismo también tiene que ver con ese trabajo de una autoaceptación más radical de los cuerpos y de no, como tú lo que decías ahorita, ¿no? De evitar nosotros en nuestras relaciones como formativas, pues todas esas cosas de la comparación que incluso limitan mucho
pues ese potencial que tiene cada quien y cada quien es único, ¿cierto? Para partir de eso y no partir como de un canon ni de una superioridad en ningún nivel no, evita un poco todo, porque todos esos niveles de superioridad y de que alguien se crea más, pues estamos culturalmente condicionados por ello, pero empezar a ver que no hay ese tipo de superioridad, sino que estamos como encontrar los lugares comunes antes que nos acerquen todos en una identidad, pues mucho más, yo siento ahí como más del alma y pensar el género a partir más del alma no tendría que ver con esas cualidades, digámoslo, que se le han anexado culturalmente a la sociedad, sino como unas reservas que están ahí, en las cuales yo puedo acceder en cualquier momento, según la circunstancia. En algún momento, pues expresaré mucho mi lado más sutil y en el otro lado me va a tocar que ponerme más fuerte, en algunos tendré que hacer acuerdos, como que empezar a mirar que esas cosas son como circunstanciales y no como algo de la genitalidad de las personas, sino como algo que tiene que ver como con unos valores que necesitamos como acceder, como tú los dices, yo estoy de acuerdo mucho con eso. A veces en las corrientes feministas no se explora mucho eso porque todavía están en un discurso más de no están por ahí, pero hay otras personas que sí les he escuchado que esas cualidades femenina y masculina están es en el cosmos. Están en el cosmos y por estar en el cosmos pues tenemos acceso a esas energías, no son propiedad solamente del ser humano, están incluso en otras entidades que no tienen que ver con lo no humano. Entonces me parece muy bacano esa visión del género y es lo que yo también me he preguntado también, pues entonces la transexualidad en ese sentido sería como una transición, pues así lo pienso yo, como para llegar a profundizar en una visión más interior de esa condición existencial del género que yo quiero tener. Pero entonces para llegar a eso requiero como atreverme a salir de ahí. Eso hace también mucha pedagogía en el mundo y me parece muy importante todas esas personas que están como rompiendo con esos binarismos de hombre y mujer, porque en últimas lo que nos están diciendo es que esas cualidades, pues en últimas nos van a llevar que podemos acceder. Y para mí ha sido fascinante ver también a muchos hombres también empezar a reconciliarse con esas cosas, integrándolas, ¿cierto? Como integrando un poco esa parte femenina y en esa integración, pues se vuelve uno como más completo, se vuelve más completo ver las nuevas paternidades y las nuevas masculinidades y personas que están empezando como a reencantarse como con eso, sin menos vergüenza, porque mira que paradójicamente el asunto del movimiento LGBT, del orgullo, es lo contrario de la vergüenza. Cuando yo tengo orgullo es porque yo me quiero manifestar tal cual soy y no quiero es como contraerme porque me van a decir como que empezar a romper ese dispositivo de la vergüenza. Para mí eso me parece que como lo hagamos, ojalá lo hagamos mucho por el lado del cuerpo, eso tendría una herramienta profunda para la construcción de paz en Colombia. No sé, eso se debería pensar así y trabajar en equipo, porque eso, pues, el bailarín o la persona del arte, pues, pone un grano, pero ahí se requiere también el trabajo de los psicoterapeutas. Quiere decir, trabajo lo que va a haber ahorita con todo este proceso de paz, si lo canalizamos bien. Si no, se vuelve una cosa donde a la gente le van a hablarse. De verdad es muy doloroso solo alrededor de lo racional y eso quizás nos vaya a esa... ¿A qué? A congelar o a traumatizar más. Requerimos es como que esas verdades de dolor pues se puedan llevar es a través de un canto, como un ritual que emocione también, porque si eso no va equilibrado con esas cosas fuertes, pesadas, y con cosas liberadoras como la que el arte trae, la imaginación, el encuentro, la fiesta, pues es ahí donde tenemos que hacer como la sintonización. Yo lo pienso Claro. así. Mm. No, y la transformación, o sea, la transformación tiene muchísimos tópicos. Lo que hay que revisar es todo, ¿sí? Todo. O sea, yo siempre he pensado que no hay una fórmula. Mm. Las fórmulas no existen. O sea, las fórmulas para la vida no existen. A lo que a ti te funciona, a mí no y tal, y las medidas son completamente diferentes. Y eso hay que también, pues precisamente de eso estamos hablando cuando hablamos de la diversidad y el respeto por lo distinto. Es decir, eh, que si una persona se siente completamente tranquila reconociéndose como mujer y hablando desde otro lado y tal, pues que eso tampoco se convierta en que entonces ahora lo diferente y lo que se reprocha y lo que se recrimina es esto, ¿sí?
hay que tener mucho cuidado con eso, porque la tendencia de la mentalidad precisamente, o no de la mentalidad, del sistema racional precisamente, es a establecer conceptos, a clasificar y como a poner los estándares. Eso es lo que estamos observando, ¿sí? Eso es lo que necesitamos para mí observar, no radicalizar las cosas. ¿De qué diversidad estamos hablando entonces? Mm, ¿Para qué estamos cambiando de paradigma entonces si lo que vamos a hacer es caer otra vez en lo mismo, pero con caras diferentes y formas diferentes? Uno. Dos, por supuesto que el trabajo desde lo corporal, y eso implica que yo toco un instrumento o que yo canto y mi voz sale de mi cuerpo, ¿sí? O que yo bailo o que yo pinto o que todas estas cosas que hacemos con el cuerpo mm, y que nos permite expresarnos y sobre todo como digo yo sobre todo porque bueno, es mi campo también y es cuando se trata de movimiento y de danza, pues el mm. instrumento es nuestro cuerpo y el cuerpo no trabaja a partir de discursos racionales, el cuerpo se expresa a través, o sea, está en el lenguaje simbólico y eso significa inconsciente, ¿sí? Por eso es tan contundente el trabajo desde lo corporal en cualquier espacio, porque no se supedita a la dimensión racional del ser humano. Por eso es como la gente muchas veces o se libera demasiado o siente que se movió demasiado o también pues muchas veces entra en shock porque la información que estamos manejando desde el cuerpo es una información que está directamente ligada al inconsciente. Eso para el inconsciente personal, eso para el inconsciente colectivo, Maravilloso. eso llamémoslo clase de danza, llamémoslo psicoterapia, ¿sí? O sea, lo mencionamos de diferentes formas porque queremos comprender, pero va junto, Mm, ¿sí? Por eso es que es tan potente y por eso también es que es tan importante que el lugar de las personas que trabajan desde lo corporal, desde la danza, desde las artes, desde el movimiento, también vuelva a ser revisado, porque sigue siendo tomado como algo recreativo, mm, sin desestimar, sin desestimar el valor que tiene la recreación, ¿sí? Pero entonces, revisar también a qué le llamamos recreación, ¿sí? Si es a irresponsabilizarnos y perder el tiempo de cualquier forma, ¿sí? O sea, ¿qué es para nosotros recreativo? ¿Qué puede ser una buena forma de tener una recreación? Estamos hablando de mm, la lúdica. ¿Qué es la lúdica para nosotros? ¿Cuáles son los principios de la lúdica? ¿No? Entonces, si estamos en una actividad recreativa, no es solamente para pasar un rato y ya, mm, ¿sí? Sino que si está precisamente relacionada y basada, fundamentada en unos principios, en unos objetivos, a qué corresponden esos objetivos, esos principios, pues tiene mucho más sentido. Y sí hago como una observación especial en esto el lugar que tiene esta profesión, ¿sí? De los agentes culturales, artísticos, corporales, mm, porque no es solamente un tema de entretenimiento y ya, o sea, no es para eso, el sentido no es ese, y es importante que se vea, se valore, se le dé su lugar, ¿sí? mm, Ahorita sí, claro, todo el mundo sí, y la danza, sí, 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 claro, estamos empezando a ver, a reconocer que es importante y necesitamos seguir por esa ruta para ver por qué es que es importante, y es importante dentro de todas las cosas, esta cosa esencial es que el cuerpo está, está ligado a nuestro sistema, a nuestro inconsciente. Por eso mm. es una herramienta tan, Tan poderoso. sí, Sí, de mira, transformación también. pues no Es sé si quieres, simbolismo. sí, iba a decir algo, pero se me fue la paloma, pero si quieres ya hacer como como contarnos un poquito de ese proceso que hiciste también allá de Danza al Mar y yo sé que quedan como muchas cosas, tengo otras cosas como por que estaba pensando en un momento, pero como que hubiera pasado como una nube y se hubiera desplegado para otro lado Son y muchos ya, ya me temas. fue la idea. Pero si quieres contarnos algo de esa experiencia y cómo fue y como que se aprendió ahí y qué sigue, eso ha sido como una iniciativa tuya, cómo es la cosa ahí con eso de la danza al mar.
Pues danzar a la mar ha sido un regalo hermoso, también. O sea, creo que una constante sensación en mi vida es ¡pum! Cosas que ¡pum! Aparecen. Sí, danzar a la mar también tiene eso. Eh, Apareció de una forma muy espontánea. Este año se realizó la quinta versión. Sí, es algo que realizo, organizo y gestiono directamente. Es un encuentro de danza y percusión de una semana. Me encantaría poder hacer estos encuentros más seguido y tener encuentros que tengan una mayor duración también acá en Bogotá y tal, porque pues es en la frecuencia de la práctica donde uno ve la transformación y ve los cambios, como en todo, ¿no? Como en todo, o sea, en la medida en que tú practicas, pues tu sistema va aflojando y va yendo hacia los objetivos que te planteaste. Pero esto de danzar a la mar es siempre un regalo precioso donde siento que se ve la transformación del proceso de la danza aquí en Bogotá, vamos a decir, aunque, y también allá en Palomino, que es donde se realiza, em, cómo se fortalece un poco la práctica, cómo un poco la danza también africana que yo puedo compartir, o que las personas que estamos en esto podemos compartir, va siendo un poco más visible también, por lo que te decía, es como, pues hay mucha gente que no sabe que existe la danza africana, Mm, muchísima, muchísima, así como hay mucha gente que no se pregunta por África, claro. ¿sí? Pues es como muy, porque no tenemos esta constante eh, interés o relación, ¿sí? No se cultiva tanto, pero existe. Esto existe, digamos que en Colombia más o menos estos primeros indagaciones de manera autodidacta empezaron como en 2008, por ahí, y luego pues también ese grupo pues fue tomando, la gente de ese grupo fue tomando pues sus diferentes caminos, ¿no? Entonces no es algo antiguo, pero tampoco es algo que se empezó hace un año, 2 años. Sin embargo, hacerlo visible, pues ha tomado su tiempo, como que se mantiene siempre como dentro del mismo, y la idea es que no sea así, precisamente porque pues es la corporalidad y específicamente estas artes, este tipo de movimiento, este tipo de música, las clases de percusión, es muy rico, es muy potente, tiene Mm, muchas cosas eh, que moviliza dentro, ¿sí? Y el hecho de que suene tan bien, de que se sienta tan rico, pues todavía es un mayor plus, ¿sí? Entonces, Danzar a la Mar se convierte también en una vitrina un poco más amplia para eso, y pues se empieza a crear poco a poco en el tiempo esa red de comunicación con las chicas o las personas que están en Palomino, que de hecho, curioso que no son, digamos, locales, no son personas que han nacido ahí y todo eso, pero, pero hay mucha gente que se ha ido a vivir a Palomino, gente de mm, ciudades que se ha ido a vivir a Palomino, y han como nutrido y activado una actividad, un dinamismo, un comportamiento artístico interesante allí, ¿sí? O sea, ya aparte de lo especial que es este pueblo donde confluye la sierra, donde confluye, sí, el mar, y un montón de cosas, pues entonces llega gente de otro lado que le mm. imprime una cierta, una cierta actividad artística y cultural al pueblo. Eso es divino, ¿sí? Por supuesto, estamos en Colombia y hay otras cosas que son Sí, acá hemos reales tenido y en este hay... programa dos iniciativas que son de cerca de la sierra, Selvatorium, con Ok, Vanessa. ok. Tiene una escuela ya en casa y con Jacana Jacana también que trabaja más en Minca Santa Marta y ella está pues más en relación como con la música. Y el otro proyecto pues es
el proyecto que tiene que ver más como con niños, con trabajo como etnoeducación con indígenas de la sierra, y fueron Ah, programas muy recientes y claro, me he dado cuenta de que se ha ido mucha gente a dinamizar un poco proyectos, incluso muy interesantes también, descentralizando un poquito también el arte de las capitales y de donde esto está como muy concentrado los dineros, ahí me parece chévere que- ver más festivales, eso también sería uno de los retos también de ver más todas esas expresiones más en más claro. pueblos, eso sería Y si lindo. te, y si te das cuenta, son iniciativas como independientes, Mm, ¿sí? Independientes. La gente, pues primero buscando también otra calidad de vida y segundo, pues asumiendo sus sueños, mm, porque no es fácil. O sea, uno puede pensar como que sí, el gobierno, los rubros estatales, no sé qué, ya sabemos que sí existen, pero también que son escasos y que, bueno, entonces, al final uno termina haciendo una cola a ver si sí. Entonces, no, es como, vámonos, o sea, vámonos, porque también un poco esto ha sido la realidad en Colombia, en Latinoamérica quizás, en que las artes siempre están como reclamando esos apoyos, porque pues hay para muchas otras cosas, ¿no? Pero para eso cada vez hay menos. Entonces, a mí yo tengo un tema y es como, bueno, o sea, si se puede, bien, pero si no, dale, o sea, no esperes a que, sí, lánzate, ponle corazón, organízate y lánzate, o sea, bueno, no, pues qué alegría haber compartido contigo este rato, que se fue tan rápido, pensábamos que iba a ser más, que iba a durar menos, pero bueno, pues me alegra mucho todo lo que estás haciendo, me parece que estamos en esta construcción de las bases, ¿cierto? De las bases y caminando lento, pero pues dando un poquito pasos certeros de cómo pensar un espacio educativo para todos nosotros, donde haya muchas de las cosas que más nos gustan y que nos podamos nutrir mutuamente con muchos proyectos, podamos viajar incluso a ellos, podamos aprender yendo a los territorios, que es un aprendizaje muy, de una conexión muy grande porque es como 360 de todo, ahí está todo, cultura, comida, todo, gente, dialectos, acentos, músicas. Entonces estamos pensando un poco eso, pero también que no descartamos también como que mediar esos viajes como con cosas virtuales que se nos puedan ocurrir donde las personas, incluso para nosotros, pero también pensando dejar un pequeño modelo de cómo podría ser una universidad realmente que sea atractiva. Ahorita yo no le veo como a futuro mucho en 10 o 15 años, cada vez la deserción es más alta, es uno de los modelos de las instituciones que también está en el ocaso. Obviamente puede seguir estando, pero que sea, que tenga un sentido, un significado profundo, no lo tiene ahora. Está en manos como de gente como pensando de unas mentalidades más limitadas. Entonces, nosotros como ciudadanos, como artistas, como creativos, como gestores, que podemos empezar a por lo menos a crear ese rumor de que puede haber una educación pues no tan costosa, con muy buena gente, con un buen equipo de gente, que pueda poner un granito de arena para crear algo colectivo. Entonces yo te estaré como contando cómo va madurando la idea, pero por eso es que estamos conversando sobre esto. Esto no solamente por conversar, sino que tiene también ahí como un atisbo de algo nuevo, algo que yo no he hecho, que yo no puedo hacer solo tampoco, porque pues yo no, yo creo también en un liderazgo distribuido donde podamos entre todos como poner a armar una red de aprendizaje. Yo creo que ese es el futuro, tener como una comunidad fuerte donde uno puede aprender cosas, porque pues aprender nos encanta, aprender es parte de las cosas que más nos gustan. Acá se ha hablado mucho del aprendizaje autodidacta, muchas de las personas son proyectos muy independientes que están metiéndole la mano, pero pues yo sé que uniéndonos y en esa diversidad, porque a veces no se hablan unos con otros, no se hablan a veces entre parches muy distintos y ese es el gesto que estoy como tratando de hacer en estos programas, es de que empecemos a unirlos, a qué relación tiene la danza con lo ambiental y con la paz y con la primera infancia, ¿cierto? Como empezar a crear un grupo para que esa diversidad se nos haga más real, porque es que esta diversidad debe ser lo que nos une, no solo lo que nos separe, sino que todo eso es como mm, el sexapil de la Universidad del Futuro están, que es muy diversa, que es muy libre, que no va a dar títulos así, sino que va a generar unas experiencias que van a potenciar cuerpo, mente, espíritu, el trabajo también psicoterapéutico también es importante en estos tiempos, entonces hay que darle también que sea una educación más holística y ahí es donde nos estamos jugando, como apelando como a una escala pequeña, pero como por lo menos conformar un equipo
donde podamos hacer esos intercambios entre áreas y yo sé que por ahí hay varios jóvenes que están por ahí en los 20, 22, que están empezando a entrar a la universidad, que están deseosos que existan esos espacios, porque cuando la gente va a entrar a una universidad, entonces es artes, o es ciencia, o es ingeniería, o es comunicación, pero realmente no puede, como que se les coarta la posibilidad a la gente también de tener esas herramientas. Y yo creo que los jóvenes teniendo esas herramientas se les van a ocurrir también iniciativas inusitadas incluso para nosotros, como formas de trabajar y de vivir que ni siquiera sabemos porque pues, los va a formar de una manera no tan coartada, sino como gente más, con más potencia. Entonces, por ahí va como Claro, el sueño. Mm, sí, la interrelación indispensable. Y eso mm, también nos pone de frente y también con los pies aterrizados, o sea, nos va a pedir que mm, aterricemos, que tengamos los pies en la tierra, porque allí está otro principio, para mí que es otro principio, digo yo, de organización. O sea, la diversidad existe y hay un equilibrio en esa diversidad, porque hay un orden, ¿sí? Eso también nos lleva a traspasar esta idea de que como todo es igual, mm. ¿sí? Entonces, ahí hay una tarea de atención mucho más fina. Eso es interesantísimo y eso, si nos lo tomamos con la humildad que se requiere y con el compromiso que se requiere, pues va a ser un reto muy grande, pero también nos va a hacer crecer precisamente, Claro. porque organizarse es una maestría, o sea, ¿no? Entonces, por supuesto, o sea, no hay tema de superioridad, inferioridad, no, pero sí hay tema de roles, sí hay tema de organización, y eso es importante que lo veamos, porque sin organización no pasa nada. Claro. Y mira, para terminar, algo muy bonito que Vanessa, la chica de la sierra, me comentaba que estaban pensando en la educación era formar como líderes, que ellos se hagan cargo también de luego de la escuela y que ellos puedan como que tener capacidades de organización, porque sin esas capacidades, si tú involucras, y eso parte desde el gobierno, de cómo toma las decisiones, de muchas cosas pequeñas que se pueden hacer, generan personas donde ya no van a estar como tan a la expectativa de lo que va a pasar, sino que ya van a tener como cosas, van a salir incluso de los colegios y las universidades con proyectos de vida pues mucho más asentados, con mayor sentido social, con mayor fuerza, pero no como en la formación que normalmente se imparte aún y con tristeza, es como una formación para el trabajo y Claro. para conformarse como con lo menor, pero no como para formar líderes y agentes de cambio. Y en esta universidad que es del sueño, pues sí, desde entrada, pues es que la gente deguste un poco toda esa riqueza de la diversidad, pero también que cuando salga de esa experiencia, por lo menos salga con una comunidad con la cual pueda seguir aprendiendo, porque pues es que eso es lo que necesitamos crear, una descentralización de la función docente, una descentralización del arte, de todo, para que más, donde ir sembrando como eso en las regiones. Y eso va muy impulsado con un movimiento que se está dando muy espontáneo, pero yo creo que eso se va generar más fuerte y es como de otra vez del ocupamiento de las regiones y de personas que puedan movilizar desde, porque es que en Bogotá, por ejemplo, el modelo fue un modelo que ya no tiene y por más política y plan de ordenamiento territorial son cosas que desbordan por la escala hace el fenómeno. Y si tenemos escalas más pequeñas, pero más enredaditas, más robustas, yo creo que por ahí va a llegar economía, educación, Sí, incluso salud, va a llegar todas las cosas que necesitamos para el vivir sabroso que hablan tanto ahorita en esos tiempos. Ese es el de- ejercicio, no solamente esa escuela, claro, la Universidad del Futuro sería una escuela de liderazgo integral con muchas herramientas desde todos los frentes y donde la gente pueda tener un viaje y que no sea obligado a entrar a una clase, sino que dice que yo quiero esto es porque en este momento de mi vida esto está como palpitando a querer manifestarse así, de pronto en otros momentos otro, y dar esa libertad de aprendizaje sería más maravilloso cuando normalmente los cursos son, tú tienes que entrar luego y como que te meten el menú muy rápido, entonces como que claro. ese es el sueño, entonces muy bonito haber conversado contigo, te agradezco y esperemos que esta fiesta continúe de hacerla realidad. Pues mucho que se queda por ahí con ganas de decirse. Muchísimo gracias, Andrés, por esta invitación. Fíjate que en esto último que dices, veo la metáfora precisamente como de lo que estábamos hablando del sistema racional con los otros sistemas y es el punto clave de descentralizar.
descentralizar y ver el poder expandido, ¿sí? Como diferentes puntos desde donde se sostiene un sistema, ¿sí? Que pueden ser distintos, que pueden tener funciones diferentes, pero que se concibe como un sistema y no como algo desde un solo punto y ya, sino como todo un sistema. Y bueno, por ahí podríamos iniciar otras cuantas conversaciones, pero Un abrazo. bueno, por ahora, muchas gracias, de verdad, fue encantador estar acá. Me quedo como con muchas emociones y muchas cosas que digo, "Ah, qué bueno como explorar más por aquí, por aquí, por allí". Pues eso. Bueno.